representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 19 de marzo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Mariela García, también Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Prácticamente todos los medios de comunicación destacan las consecuencias del coronavirus a lo largo y ancho del mundo. En el caso concreto de Caracas, los familiares, defensores de derechos humanos y diputados de la Asamblea Nacional ayer expresaban preocupación ante posibles casos de COVID-19 en la cárcel del Helicoide. 4 supuestos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de la Brigada Motorizada habrían resultado positivo en pruebas de coronavirus. Esto lo publicó el diario El Nacional en versión electrónica. Esperemos que no tengamos que recibir esa noticia. Esto lo dijo Rafaela Requesens, la hermana del diputado Rafael Requesens, quien, saben ustedes, está detenido en este centro de reclusión. La diputada Delsa Solórzano decía, ahora más que nunca son imprescindibles medidas humanitarias para los presos políticos. Entre otras cosas, se ha iniciado una campaña para alcanzar este objetivo, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad, sobre todo desde el punto de vista de salud de los presos políticos en nuestro país. Sobre casos en Venezuela, Delcy Rodríguez decía que no habían registrado nuevos, lo cual llamó poderosamente la atención, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en otros países y el avance de esta enfermedad que es tan contagiosa. Lo cierto es que la gobernadora del estado Táchira confirmó 5 nuevos casos sospechosos de coronavirus en esa entidad. Sumarían más de 10 pacientes bajo observación por COVID-19 en este estado, en esta región andina. La gobernadora del Tamacuro, Liseta Hernández, también informó de 21 pacientes bajo vigilancia epidemiológica. Ella aclaró que estos ciudadanos llegaron de Trinidad, Colombia, Perú, Ecuador, Italia y China, en Anzoátegui, perdón. El gobernador Antonio Barreto Sira confirmó 12 casos sospechosos. Además, indicó que los 2 pacientes resultaron positivos el pasado 16 de marzo, estaban bajo observación. Esta situación va a tener un impacto en el ámbito económico, lo hemos venido comentando. Nicolás Maduro ayer pedía a la OMS asesoría técnica, insumos y pruebas de diagnóstico, y probablemente esto es lo que explica que se haya parado la cuenta en nuestro país, la cuenta de los contagios. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Él anunció medidas económicas, pero de momento solo, por lo que pudimos ver, el bono coronavirus, así lo denominó, y el compromiso supuestamente de pagar nómina de la pequeña y mediana industria de ser necesario. Lo cierto es que los sectores productivos han venido pidiendo distintas medidas, como ocurre en todas partes del mundo. Evidentemente no habrá paquetes de 3 millones de dólares. Ya les doy la cifra, que es una barbaridad lo que Europa y Estados Unidos han anunciado en ayudas para el sector privado. Europa y Estados Unidos anunciaron que van a movilizar 3 billones con B de euros para hacer frente al coronavirus. Nadie pide eso en Venezuela, como es natural, pero sí, medidas de alivio, tomando en consideración el impacto que esto va a tener para las empresas que quedan en nuestro país. Y uno de los sectores más afectados
que genera mayor preocupación tiene que ver con el sector productor de alimentos. Armando Chacín nos acompaña, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Por supuesto, darte las gracias por atender a la problemática del campo venezolano. Pues mucho interés de conocer, señor Chacín, en principio el impacto que ha tenido para el sector que usted representa esta cuarentena total declarada en Venezuela, y por otra parte las dificultades que han tenido que superar. De momento hemos leído el tema de los salvoconductos y la escasez de gasolina como principales obstáculos para mantener o incluso de pronto incrementar la producción de alimentos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo creo que lo más importante de alguna forma es entender que estamos en una emergencia, que poco o nada estábamos preparados para ella. En vista de que hemos visto que todos los días vamos trabajando como que si estuviéramos haciendo prácticamente una visión de cómo vaya viviendo, como vaya viniendo, vamos viviendo. Y yo creo que el Estado venezolano debe tener protocolos igual que otros países, y nos preocupa más porque Italia, que se dice que es uno de los países que tiene mayores soluciones hacia el tema de salud, bueno, está enfrentando gravemente, pasando gravemente una crisis. Entonces, bueno, vámonos al tema que es de alimentos. Se nos autoriza a que sigamos trabajando y produciendo alimentos, y yo creo que es una medida que es emergente, es de emergencia, debido a que nosotros nos pusimos todos los alimentos que el país necesita, que hoy en día estamos prácticamente para poder hacer cosas que normalmente hacían venezolanos en Colombia o en otras partes del mundo. Y bueno, y nos agarró básicamente a todos desprevenidos de esto. Entonces, nos dice que tenemos que trabajar, que tenemos que producir los alimentos, pero donde en Venezuela, todo lo que va hacia los mercados nacionales va con combustible, y básicamente se nos dice que no tenemos combustible. Entonces, queremos preguntarle al Ejecutivo Nacional para ayudar en una pista. Señor Chacín, me parece que tenemos problemas allí con la llamada. Sí, vamos a retomar la llamada, efectivamente, porque nos interesa muchísimo lo que tiene que decir nuestro invitado, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, sobre, bueno, las dificultades que tienen que afrontar en nuestro país, producto de esta crisis humanitaria compleja que se agrava ahora con el coronavirus y medidas como la cuarentena total a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos leído información acerca del acceso al combustible en Venezuela. Hay problemas prácticamente en todo el territorio nacional, pero esto tiene un especial impacto en aquellos estados productores de alimentos. Y a esto hay que sumar las dificultades para transitar de una entidad a otra. De hecho, hemos visto la reacción de algunos productores en redes sociales advirtiendo que, bueno, que las autoridades tienen que establecer alguna especie de salvoconducto para lo que se produce, por ejemplo, en el Zulia o en el Táchira, llegue a otras regiones del país, incluyendo el área metropolitana de Caracas, sin ningún problema. Y como decía Armando Chacín, nuestro invitado, bueno, esta situación tiene un impacto en nuestro país y agarró a todos los sectores, bueno, desprevenidos. Llamaré a mi equipo si retomamos el contacto con el presidente de FEDENAGA, porque lo tenemos, porque entre otras cosas, señor Chacín, entendemos que ha habido reuniones con el equipo de Nicolás Maduro. Le preguntaría a qué acuerdos han llegado. Supuestamente el Ministerio de Agricultura y Tierra se comprometió a entregar estos salvoconductos para que puedan transitar de un estado a otro. ¿Lo escuchamos? Sí, lo importante de destacar en el tema de los salvoconductos es que es prácticamente inviable que el Estado le dé a 120.000 productores del país los salvoconductos, y en una medida de emergencia. Se quedó de que solamente la identificación que tenía como productor agropecuario afiliado a un gremio y los documentos de su unidad de producción eran más que suficientes para que el productor pudiera transitar, pidiéndole a los productores, por supuesto, la visión de que estamos
en una emergencia y que no se muevan si no es única y exclusivamente necesario para sacar su producto y atender sus unidades de producción, absolutamente para más nada. Ahora, María Alejandra, tú tienes que entender que en un país donde el 95% se transita con combustible, todos los productos, desde las verduras, desde los Andes, desde Apure, desde el Zulia, hacia los centros poblados del centro del país, tienen que ir por tierra. Y lamentablemente, si no tenemos combustible, bueno, preparémonos porque debe haber un desabasto y de alguna forma no tenemos las posibilidades ni las herramientas para poder nosotros humanitariamente llevar la comida, así sea como sea, hacia esos centros poblados. Si el gobierno nacional no nos abre las puertas y no nos da las herramientas, pues nosotros nos conseguimos pues básicamente con las manos atadas. Ahora, ¿qué le han dicho las autoridades? Le pregunto porque al menos ayer portales informativos destacaban problemas con la gasolina en Bolívar, en Mérida, en Aragua, en Barinas, en el estado Táchira, en Zulia. ¿Qué les han dicho las autoridades y por otra parte cómo están haciendo? Lo escuchamos. Sí, las autoridades nos dijeron que teníamos que acudir a las SODIs de cada una de las regiones. Y en nuestra sala situacional así hicimos un responsable por cada región, por cada estado, se hizo para que se reunieran con ese. En algunos estados no ha sido posible la reunión ni siquiera con representantes de la SODI a estas alturas, como por ejemplo Apure. En algunos estados han tenido reuniones y no les han dado respuesta, solamente a lo de los salvoconductos, porque bueno, básicamente ellos tampoco podían hacer nada y se consiguió una posibilidad de poderlo hacer. El productor agropecuario que aún tenga combustible puede ir y traer hacia los mercados. También hablamos sobre los mercados como el de Quinta Crespo, los mercados grandes del centro del país que se pensaban cerrar y le dijimos que eso era peor, que lo que se tenía que pedir era que se afiaran y que estuvieran en mejores condiciones sépticas, debido a que bueno, estamos empezando a enfrentar una pandemia, pero que no se podían cerrar porque allí era que iban los sectores más desposeídos y la mayor parte de los comerciantes a buscar el queso. Era difícil que un productor agropecuario se tuviera que mover sin combustible por toda Caracas para poder llevar a cada rincón de Caracas los lácteos o la carne. Yo creo que esas son medidas que de alguna forma quedaron claras y que se volvieron nuevamente a abrir los mercados. Nosotros estamos partícipes y queriendo colaborar, pero como te vuelvo a repetir otra vez, María Alejandra, sin combustible pues imposible. Bueno, señor Chacín, la verdad que preocupa mucho lo que usted dice, porque hay algunos analistas que advertían ayer, y me refiero a Ruth Dahlen de Mercados de Capital de Caracas, con sede en Estados Unidos, que la decisión se toma porque, entre otras cosas, bueno, ha caído el precio del petróleo y es la forma más fácil de encubrir el hecho de que no hay dinero y tampoco entra gasolina. Pero si esta situación se prolonga, ¿qué pueden hacer ustedes? O sea, ¿cuál sería la estrategia? Tomando en consideración, además, el estado de cuarentena total en el territorio venezolano. Lo escuchamos. Sí, yo creo que lo más importante es que nosotros a los productores agropecuarios les estamos diciendo que traten de mantener la producción y de conservarla, ¿no? Y que se preparen para no poder, ya de que no tienen combustible, no poder moverla, pero que estemos atentamente preparados para que una vez que el Estado venezolano pueda darnos respuesta, exactamente que el tema del combustible es un tema bastante difícil en Venezuela hoy en día. No tenemos todavía, y yo quiero ser responsable con nuestros hermanos caraqueños, como todavía hasta hace 1 o 2 días había gasolina total para todos los que estuvieran en Caracas, y ya nosotros teníamos 8 días en los sectores rurales, 8 o 9 días sin combustible. A Dios gracias, hay una previsión, porque hemos convivido desde hace mucho más de 2 años en el tema del combustible en algunos estados, y bueno, y tenemos una previsión, pero esa previsión, por supuesto, se agota, porque no tenemos grandes previsiones para grandes tiempos. Yo creo que más o menos el tema es una semana, que es la que está pasando, y creemos que para la próxima semana va a haber crisis ya en cuanto al movimiento de alimentos hacia el centro del país. Venimos haciendo, por supuesto, tocando las puertas de todos y cada uno de los rubros, tanto como verduras. Es también impresionante como tampoco hay posibilidades de que lo que son vegetales se puedan mover. O sea, todos los sectores básicamente se encuentran en el mismo problema, no tienen combustible.
y creemos que ese es uno de los temas más graves que el gobierno tiene que solucionar, también conjuntamente con el de la pandemia, porque sin alimentos y el día a día de cada uno de los venezolanos, porque no hay capacidad de compra del venezolano, se creó prácticamente una situación que de alguna forma nos preocupa a todos por igual, y que nosotros lo único que podemos hacer es viabilizar, pero tienen que darnos las herramientas para que nosotros lo podamos hacer. Es decir, señor Chacín, para aclarar el punto, ustedes calculan que existe combustible para mover los alimentos hasta la semana próxima y esperan que haya respuesta del equipo de Nicolás Maduro para esa fecha, ¿correcto? Totalmente, exactamente así es. Señor Chacín, en la práctica leíamos declaración que le atribuían, entiendo que estarían tomando medidas también para mantener medidas de salubridad, perdón, en la producción de alimentos. ¿Cómo están haciendo los trabajadores? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, lo primero que debemos de aclarar es que nosotros no estamos en la ciudad produciendo alimentos, estamos en sectores rurales. Se toman las mismas medidas que se están tomando en la ciudad. La previsión de lavarse las manos, las que son medidas internacionales, por lo menos para tratar de parar o de prevenir y de salvaguardar el ser humano como factor importante en la sociedad. Y por supuesto tratando de hacer lo más posible, tratando de que no haya intercambio entre unas unidades de producción y otras, tratando de que se mantenga también un paro o una especie de paro sanitario, para que de alguna forma no podamos nosotros caer en los sectores rurales también en eso, ¿no? Yo creo que lo más importante, estamos tratando de hacerlo lo humanamente necesario y esperemos, bueno, que todo como productor agropecuario, como la Federación Nacional de Ganaderos, yo creo que nuestras oraciones así por lo que viene, porque sabemos exactamente a qué nos estamos jugando en un sistema sanitario casi inexistente en los sectores rurales. Señor Chacín, ¿cuánta carne se estaba produciendo antes de esta crisis, que estallara esta crisis producto del coronavirus? Nosotros producíamos alrededor del 40% de lo que normalmente necesita el país. Veníamos bajando, pues malas políticas económicas. Yo creo que esto nos debe de llamar a la reflexión, ¿no? A la reflexión profunda, ¿no? Yo creo que de alguna forma se hicieron daños que estamos o vamos a pagar y los vamos a medir quizás en esta emergencia, en donde posiblemente no tengamos comida si tuviera hoy poder adquisitivo el ciudadano venezolano, para todo. Pero sin embargo estamos haciendo, sobre todo haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantener y sostener lo que hay. Pero es casi que inviable, imposible. Nosotros no tenemos seguridad jurídica ni seguridad personal, en donde se nos roba el ganado y las autoridades miran hacia otro lado cuando uno pone la denuncia, aún teniendo nosotros elementos que puedan señalar a los responsables del hurto, en donde no hay una ley que proteja en lo absoluto al factor proteico del país. Que lo único que tenemos es eso, aquí no se siembra más nada en cuanto a proteína, el pollo básicamente desapareció, el cerdo básicamente desapareció porque dependen del alimento concentrado y poco o nada se hace para tratar de sostener eso. Entonces es el 40% y el 35% en lácteos, que es muy bajo, pero eso es lo que sostiene el país. Ahora tú dirás, ¿por qué todavía se consigue carne y se consigue leche? Bueno, no hay poder adquisitivo para comprar la poca carne y la poca leche que se hacen. Señor Chacín, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Entiendo por lo que comparte con nosotros que en materia de salvoconductos es prácticamente imposible emitir este tipo de documentación para todos los productores que hay en territorio nacional, si entendí bien. Yo quisiera ahondar en este tema, bueno, en caso que se resuelva, por cierto, el acceso a combustible, es decir, son tantos problemas, porque ciertamente esta cuarentena total ha tenido un importante impacto en materia de movilidad, sobre todo para el sector productivo de nuestro país. Además, desde el sector privado han pedido la exoneración de impuestos, como han hecho en otras naciones del mundo. No sé qué ha dicho el equipo de Nicolás Maduro en relación a este tema. Me gustaría ahondar en ello, si le parece bien y tiene tiempo, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Contigo, María Corina Machado. A todos los médicos, enfermeras, bioanalistas, trabajadores de salud de Venezuela. Soy María Corina y quiero hacerles llegar el apoyo, el respeto y el cariño del pueblo venezolano. Ustedes enfrentan día a día la cara más dolorosa de la tragedia que vivimos y durante años han sufrido la impotencia de no poder salvar vidas por falta de insumos, de servicios y de personal. Y siguen allí, cada día, todos los días, con sueldos de hambre, arriesgando sus vidas en la oscuridad y en la peligrosidad de nuestros hospitales. Perseguidos, ofendidos por decir la verdad, por denunciar los riesgos que enfrentamos y la irresponsabilidad e indolencia de este régimen. A cada uno de ustedes queremos expresarles cuánto los valoramos y nuestro orgullo, porque ustedes son hoy la esperanza de nuestro país. En ustedes creemos y sabemos que no descansarán, que no se van a rendir. A los venezolanos les pido que ayudemos a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Apoyémoslos con sus hijos, con la seguridad de sus hogares, para que puedan hacer más tranquilos su labor heroica por todos nosotros. Cuando lleguen cansados a sus casas después de una jornada dura, que encuentren una palabra de aliento de su vecino, que es el reconocimiento de toda la nación. Venezolanos, es a nuestros médicos y enfermeras y personal de salud a quienes debemos escuchar y creer. Ellos son la verdadera autoridad en estas horas. Ellos son los que sí buscan derrotar la pandemia y salvar vidas. La lucha por la vida es la lucha por la verdad, la lucha por la libertad. Dios nos bendiga. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto del coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, y yo he dejado un par de inquietudes que tienen que ver con cosas muy concretas, la distribución de alimentos y esto de los salvoconductos. Entiendo, señor Chacín, que usted nos decía que es imposible emitir este tipo de documentación para todos los productores en Venezuela, entre otras cosas porque no hay información certera al respecto. Quisiera aclarar este punto. Y por otra parte, otros sectores productivos han pedido medidas de mayor calado, como la exoneración de impuestos, para hacer frente a esta crisis. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, yo creo que lo más importante de alguna forma es que se entienda que la situación en cuanto a salud y en cuanto a alimentación son graves en el país. Y eso lo veníamos nosotros diciendo muchísimo antes del tema del coronavirus, ¿no? Nosotros hemos hecho esfuerzos por mantener a los productores agropecuarios produciendo alimentos, por lo menos animados, aunque no podamos darle muchas herramientas, ¿no? Pero bueno, ya estamos en esto, estamos en la crisis y tenemos que enfrentarlo. Yo creo que el tema de que podamos dar, de que el Ejecutivo pueda efectuar 120,000 permisos, ¿no? O salvoconductos solamente a los productores, sin meter el tema de distribución y de algo más, que eso debe tener por lo menos un impacto también mayor. Es casi inviable, imposible, porque estamos en una cuarentena. Puede durar 30 días, puede durar 40 días, y por lo menos durar 40 días en una larga cola haciéndolas para que nos las den. Entonces, nosotros lo que estamos es tratando de identificar a los productores agropecuarios
con un documento de cada una de las asociaciones base para que se identifique que es un productor agropecuario que tiene una finca en tal lado, y que las autoridades, eso es lo que nos están haciendo, se está respetando hasta donde hemos hablado nosotros con las autoridades y hasta donde tenemos nosotros los reportes del día de ayer. Ahora bien, el tema en cuanto a impuestos, en cuanto a pagos, nosotros sabemos que va empezando apenas esta medida de salud y no sabemos cuál es el impacto. Nosotros no pagamos impuestos, hasta los momentos somos exonerados de impuestos, el sector alimentario, pero por supuesto pedimos medidas que de alguna forma nos preocupan. Por ejemplo, el aumento desmedido de la unidad tributaria en un momento en donde el país de alguna forma la está pasando crítica. Yo creo que eso debe ser totalmente revisado, el aumento en cuanto al IVA, para los que de alguna forma están buscando alimentos o están buscando algún tipo de cosas que les permitan medicinas, que les permitan de alguna manera poder tener acceso en el bajo poder adquisitivo que tiene el ciudadano consumidor venezolano. Nosotros no hablamos solamente por nuestro sector, nosotros también somos consumidores, padres y madres de familia, y sabemos que eso en este momento perjudica en un bajo poder adquisitivo que tiene el ciudadano consumidor venezolano o el ciudadano venezolano. Bueno, tengo que preguntarle, señor Chacín, porque ayer el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, enviaba un mensaje a la Fuerza Armada para que permitiera la entrada de ayuda humanitaria en nuestro país. Yo quisiera su comentario. Él decía para hacer frente a la emergencia, evitar una catástrofe, porque de ocurrir esto, es decir, si existiera la conciencia sobre el impacto que esto va a tener para Venezuela, ¿qué necesitarían ustedes para mantener, y de ser posible incrementar, pero de momento mantener la producción de alimentos en territorio nacional? Lo escuchamos. Sí, yo creo que en este momento es acertado. Yo creo que no podemos impedir, bajo las condiciones que tiene el país, no podemos impedir ayuda que nos permita a nosotros pasar este momento, el problema que está pasando en Venezuela de salud, debido a que, bueno, no es un secreto que a nivel nacional conocemos porque visitamos, porque lo hemos tenido que hacer a centros de salud, y impedir en este momento una ayuda humanitaria para nosotros no creo que sea humanamente visible. Yo creo que hay que viabilizarla. En este momento no sobra nada en Venezuela, en este momento falta de todo, ¿no? Yo creo que nosotros como sector única y exclusivamente estamos pidiendo que se nos deje solucionar nuestros problemas, y entre esos está el combustible, que es uno de los más grandes, porque es en donde nosotros podemos colaborar. Nosotros no queremos combustible para ir a hacer ninguna cosa que no sea hacia la jornada que nosotros efectuamos, que es de producir alimentos, traerlo a los centros poblados, o en su caso tener combustible para que traigan la leche y la carne hacia los centros de transformación. Yo creo que eso es lo más básico. Nosotros no podemos hacer una larga lista, a pesar de que tenemos muchas necesidades en este momento. Lo más básico es tener acceso a gasolina, señor Chacín. Sí, combustible, gasolina y diésel. Gasolina y diésel. Señor Chacín, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, compartiendo con nosotros la situación del sector que representa el impacto que va a tener esta crisis sanitaria por la llegada del coronavirus a Venezuela. Y, bueno, lo han escuchado ustedes, pide tener acceso a gasolina en nuestro país, la nación con reservas de petróleo más grandes del mundo. Algunos analistas consideran que esta cuarentena total responde justamente a la coyuntura. Decía, insistimos, Russ Dahlen, en una declaración que publicaba un medio de comunicación israelí, él es jefe de Correduría de Mercados de Capital de Caracas, con sede en Miami, que en Venezuela están cerrando todo y es la forma más fácil, decía él, según su interpretación, de encubrir el hecho de que no hay dinero y que no entra gasolina, y no hay dinero, entre otras cosas. Bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido en 20 años, pero coyunturalmente por la caída, el desplome de los precios del petróleo internacional. Bueno, habrá que ver qué medidas toman. De momento está esto de la ayuda humanitaria, a la cual las autoridades no deberían negarse para evitar males mayores. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más,
palabras menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto del coronavirus en nuestro país, y comentábamos con ustedes información que ayer publicaba en versión electrónica El Nacional, que tiene que ver con cuatro supuestos casos confirmados de COVID-19 en el helicoide. En la nota ellos hablaban de 4 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, de la brigada motorizada, que habrían resultado positivo en la prueba. Esto, como es natural, generó la reacción de familiares, defensores de derechos humanos, de diputados. De hecho, citamos a Rafaela Requesens. Ella escribió: esperemos que no tengamos que recibir esa noticia. Y ya la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional emitió una alerta para advertir de lo que podría ocurrir con los presos políticos, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran si se reportan casos de coronavirus en las cárceles. Nos acompaña Joel García, él es abogado del diputado Juan Requesens y otros presos políticos, defensor de derechos humanos. Doctor García, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda Venezuela que nos escucha. Pues le pediría una primera reacción de su parte acerca de esta información, que, digamos, preguntarle si es cierta o no, qué datos tiene usted al respecto, y conocer, bueno, la situación, el impacto que podría tener la llegada del coronavirus o el COVID-19 a las cárceles donde están los presos políticos en nuestro país. Lo escuchamos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es una precisión. En cuanto este grado de incertidumbre que tenemos todos los venezolanos, y usted me pregunta si es cierto o no, obedece a la falta de credibilidad del vocero. Ayer vimos cómo Delcy Rodríguez, en rueda de prensa, manifestó de que ayer no hubo casos. Eso es imposible. Vemos la experiencia de los diferentes países donde este virus va cada día creciendo hasta llegar el momento del pico que lo pueden estabilizar. Pero en Venezuela apenas tenemos hoy día seis días de la declaratoria de la emergencia, y de repente, bueno, se paralizó y nos quedamos en 36 casos. ¿Eso lo podemos creer? Por supuesto que no. Ayer se corrió en redes y el Nacional, como usted lo dice, habla de 4 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Brigada Motorizada, que tiene sede en el SEBIN, que fueron positivos contagiados con el coronavirus. Pero no lo podemos verificar, porque no hay un vocero oficial que se atreva a decir si es cierto o no. Vimos en redes también ayer cómo personas del gremio de la salud, enfermeros, enfermeras, se quejaban de que no tenían el equipo bioprotector. Vimos cómo personas estaban esperando porque les atendieran y no ha sido así.
Entonces, el grado de credibilidad no existe en Venezuela. Entonces, podemos especular muchísimo, pero lo que sí es cierto es que en el SEBIN no hay condiciones ni de infraestructura, ni sanitaria, para mantener ese hacinamiento que está allí, ni en el SEBIN, ni en la DGCIN, ni en la Policía Nacional. Yo les invito a cualquier persona que se pasee por la zona 7 de la Policía Nacional, allí en Boleíta. Eso es un depósito de personas. Igualmente en San Agustín, en el SEBIN, en la DGCIN. Yo tengo defendidos que están en DGCIN y están en SEBIN. Y sabemos las condiciones. En esos sitios no hay agua potable. Si el familiar no le lleva agua, no cuentan con agua. Ellos se tienen que duchar con el agua que le llevan los familiares. Entonces no tenemos información de ellos porque las visitas están suspendidas. Sabemos que le están recibiendo insumos, pero ¿sabemos acaso si le están llegando? Sabemos las condiciones en que se encuentra. Juan Requesén tiene una infección respiratoria desde hace 3 semanas. Antes de que se declarara la emergencia en Venezuela, ya le estábamos pidiendo nosotros a la juez que debería ser trasladado a un centro de salud, y eso no fue posible. La juez ni siquiera se dignó en emitir un oficio al SEBIN para que fuera trasladado por lo menos al SEBIN de Plaza Venezuela, donde cuentan con un médico allí. Entonces, la situación es de incertidumbre. Sabemos que esta pandemia se propaga muy rápido, pero no tenemos cifras oficiales, no tenemos una información veredicta que podemos decir, bueno, estamos en esta tal o cual situación. Con relación a las medidas humanitarias, doctor García, yo le preguntaría, porque tal y como lo reflejan las agencias, hasta Irán ha anunciado que va a indultar a 10.000 presos más. Estoy leyendo nota de Associated Press. Es un anuncio, una declaración que ofrecía el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Él dijo que iba a indultar a 10.000 reos más en un aparente esfuerzo por frenar el coronavirus. Así lo informó la estatal iraní hoy jueves. Y la pregunta que yo le haría, ¿qué justificación puede tener el régimen venezolano para negarse a otorgar este tipo de medidas humanitarias en medio de esta coyuntura? Lo escuchamos. Fíjense, iraní tiene un sistema o régimen de gobierno parecido al que tenemos en Venezuela. Ellos comenzaron liberando 70.000 presos y ahora se habla de indultar a unos tantos más. Irán se quitó el orgullo y acudió al Fondo Monetario Internacional también. Venezuela hizo lo propio, pero le fue negado. ¿Por qué no imita también la conducta de Irán en liberar o por lo menos estudiar la posibilidad de dictar medidas cautelares sustitutivas de libertad? No a todos los reos, por supuesto, pero a aquellos que estén en delicado de salud, aquellos presos políticos que ellos muy bien saben que no es que están presos simplemente por lo que piensan. ¿Por qué no envían por lo menos a su casa a varios reos que estén bajo la supervisión policial? Lo que ellos pretenden, tener las resultas del caso, bueno, la van a tener. Pero vemos que en Venezuela el preso político es un trofeo, es una ficha de canje, y por eso ni siquiera se atreven a pensar en la posibilidad de darle casa por cárcel o cualquier otra medida cautelar sustitutiva de libertad. En Venezuela, el preso político tiene un valor específico para ellos, y es que es producto para futuras negociaciones, para canjearlo por otras prebendas. Vemos como el caso de Juan Carlos Requesén, lo que se ha debatido en juicio, cualquier juez sensato ya le hubiese dado una medida cautelar, porque ahí lo que había escuchado es mentira. Ella ha podido verificarle que no hay ni un solo elemento incriminatorio contra el diputado. Así mismo pasó con Roberto Marrero, así mismo pasa con Juan José Márquez, pero no se atreve. En Venezuela, el preso político tiene otra connotación. No es un preso que tiene unas garantías o está preso por lo que cometió, sino simplemente porque es una manera de presionar o bien a Guaidó, o bien a Julio Borges, a cualquiera. Pero por eso es que no le veo la sensatez a este régimen de poderlos liberar.
Por cierto, ayer comentábamos con uno de nuestros invitados, doctor García, que, bueno, los funcionarios tienen que leerse, aunque en este momento no les preocupe en lo absoluto, pero tienen que leerse la letra pequeña del Estatuto de Roma, porque si esta situación se llega a dar en las condiciones que se encuentran los presos políticos, hablamos de, bueno, esto de algún caso de coronavirus en las cárceles en nuestro país, había que leer la letra pequeña del Estatuto de Roma, que prohíbe, entre otras cosas, o declara como delito de lesa humanidad la imposición de condiciones de vida que incluyen la privación a medicinas. Ayer la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, en esta alerta internacional, decía: los más de 300 presos políticos en Venezuela sufren patologías crónicas como consecuencia de las torturas, el hacinamiento, la insalubridad, el poco suministro de agua potable, el aislamiento e incluso desnutrición. Y yo le pediría un comentario de su parte, doctor García, en torno a este tema. Sí, fíjense, son condiciones indispensables para cualquier centro de reclusión: la alimentación balanceada, las condiciones de salubridad, higiene, la ventilación, el ser expuesto al sol. Ninguno de ellos está presente en Venezuela. Le pongo un ejemplo, el de Roberto Marrero. Está en una celda 2x2 sin ventilación alguna. ¿Qué trae como consecuencia de ello? Humedad. La humedad trae muchos virus, bacterias, etcétera. No son expuestos al sol. Entonces, por supuesto que esas condiciones que están pensadas, porque es una forma de torturar, están deliberadamente expuestas allí para torturar a los presos y mantenerlos así. Por supuesto que estas personas son responsables. Y en el caso de estos organismos policiales como el SEBIN y el GESIN, recordemos que esos organismos dependen directamente, en el caso del SEBIN, de la vicepresidencia de la República y la vicepresidenta del presidente. En esa cadena de mando son corresponsables de cualquier tragedia que pudiera pasar allí. El Estatuto de Roma está allí. Venezuela fue uno de los primeros países que suscribió y ratificó ese Tratado de Roma. Además, existe una ley contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que está vigente. Existe una Constitución que aún sigue vigente. Yo sé que esto va a pasar pronto, María Alejandra, y ellos tendrán que ser responsables de todo lo que está sucediendo y lo que pueda suceder. Y hago un llamado también a la Cruz Roja Internacional, al Comité de la Cruz Roja, que por favor se manifiesten. Ellos visitaron nuestras cárceles en abril del año pasado, pero nos llevaron a una cárcel modelo. Que pidan ir al SEBIN, a la DGCIN, a la Policía Nacional Bolivariana, no con la intención de criticar al gobierno ni mal hablar del gobierno, sino de atender a esas personas que están en un gran estado de vulnerabilidad en estos momentos. No escucho al defensor del pueblo, no escucho al quien ocupa el cargo de fiscal general de la República, sino hablan de los procedimientos. ¿Cómo van a quedar los procedimientos judiciales? Como si en esos procedimientos no hay personas involucradas, sino como si se tratara de un expediente de hojas, de un libro simple y llanamente. Entonces, y hago un llamado a la Cruz Roja Internacional, llamo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a Michelle Bachelet y, por supuesto, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público, que hagan pronunciamientos sobre esta situación tan grave que padecemos todos los venezolanos, que padece la humanidad, pero en especial los presos que están en una condición de vulnerabilidad muy delicada. Ahora, doctor García, ayer Gonzalo Gimió del Foro Penal Venezolano, en su cuenta en Twitter, pedía a los cuerpos de seguridad, a la Fiscalía, al Poder Judicial, establecer con urgencia un protocolo para que los familiares de los presos políticos y la población reclusa en general pudiera llevarles alimentos, ropa y medicinas, porque en las actuales circunstancias, si eso no ocurre, es que no tienen acceso en algunos casos absolutamente a nada. Yo también quisiera un comentario de su parte al respecto. Estoy de acuerdo con Gonzalo. El problema está de que si no tenemos algún tipo de comunicación con la persona que está detenida,
no sabemos en qué situación está. Ellos pueden recibir ropa, medicina, agua, etcétera, pero ¿les llegará? ¿No les llegará? ¿En qué condición se encuentra de salud esa persona? Eso no lo sabemos, porque ellos pudieran estar recibiendo alimentación y ropa e hidratación para una persona y esa persona pudiera estar fallecida. No lo sabemos, porque como comencé diciéndole, la credibilidad está muy cuestionada en Venezuela. Y si no tenemos esa imagen de credibilidad, ¿cómo podemos saber la situación real del preso? No creo de que en Venezuela el día de ayer se mantuvo en cero el contagio. Y allí entra mi duda, entra nuestra duda. ¿Será cierto lo que nos están diciendo los voceros? Porque algo también me llama poderosamente la atención. No hemos visto todavía a un facultativa, a un profesional de la salud dando el parte diario sobre el contagio o no sobre el virus, sino vemos a voceros políticos del gobierno. Eso es un problema de salud, eso no es un problema político, y sin embargo son los voceros políticos los que se encargan de dar el parte diario. Ahora, doctor García, las visitas para los presos políticos están suspendidas en este momento. ¿Cuál es la situación? Están suspendidas. No tenemos contacto con ellos. O sea, ni familiares ni abogados sabemos de ellos. Los jueces están en cuarentena también. No tenemos pronunciamiento alguno. Desde hace 3 semanas solicitamos de forma verbal en plena audiencia y de forma escrita a la juez Eni Carolina López, juez de la causa de Requesens, que enviara a Requesens a un centro médico. No tenemos pronunciamiento. En el caso de Roberto Marrero, no tiene juez asignado desde diciembre porque la destituyeron. Solicitamos a la Corte de Apelaciones vía amparo que se pronunciara con respecto no solo a que no tiene juez, sino que no tenemos a quién dirigir peticiones. Y en consecuencia, el grado de salud, de compromiso de la salud de Roberto Marrero es grave también. Él es asmático crónico y no tenemos quien se pronuncie. Entonces, no tenemos tribunales, no tenemos información, no hay visita, hay incomunicación del preso, no sabemos lo que sucede dentro de esos centros penitenciarios. Doctor Joel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado del diputado Juan Requesens, también de otros presos políticos, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país, la preocupación cierta de que llegue el coronavirus a los centros de reclusión en Venezuela, donde están presos políticos, yo le diría que también presos comunes. Ayer, sin ir más lejos, comentábamos con ustedes esta alerta internacional emitida por la Comisión de Exteriores de la Asamblea para que se otorgue medida humanitaria urgente, como ha ocurrido en otros países como Irán. Así lo destaca a esta hora las agencias de noticias. Jamenei anunció que va a indultar a 10.000 presos más, no son los únicos. Ya había decretado libertad provisional a otros 85.000 reclusos en el marco de esta pandemia de coronavirus que azota a prácticamente todo el planeta. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó para tu negocio la distribuidora Plastic Shop,
Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito de los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, decíamos que ayer Delcy Rodríguez, del equipo de Nicolás Maduro, negaba nuevos casos positivos. Sin embargo, gobernadores de varios estados del país ayer dando información sobre el avance de esta enfermedad en Venezuela, hablaban sobre los casos sospechosos que están evaluando en el marco de esta situación. Se ha anunciado la llegada de pruebas diagnósticas, ojalá que sea así en los próximos días en Venezuela. Es lo que ha pedido la OMS, exámenes. Vamos a reponer lo que decía Lady Gómez, gobernadora del Táchira, sobre los 5 nuevos casos sospechosos en su entidad. Miércoles 18 de marzo a las 4:22 de la tarde tenemos el balance del día, informándole a la colectividad tachirense que tenemos 5 nuevos casos de pacientes con sospechas que están siendo tratados de acuerdo a los protocolos de la OMS. 2 casos provenientes de Coloncito, el municipio panamericano, un caso proveniente del Piñán, una señora con un embarazo gemelar que ya está siendo trasladada al Hospital Central de San Cristóbal, un caso de San Cristóbal que se encuentra en atención médica en el Hospital Central de San Cristóbal y un caso del municipio Cárdenas. Estos 5 casos son nuevos a la estadística del Táchira y están en proceso de envío para las respectivas muestras que se deben hacer en la ciudad de Caracas en este momento. Bien, declaraciones de la gobernadora del Táchira, y compartíamos esto porque distintos líderes regionales han mencionado las cantidades de casos sospechosos que ahora mismo hay en el país. Habrá que ver en qué resultan las pruebas, habrá que ver, bueno, los insumos que hay en Venezuela y qué pasa a partir de la llegada, en teoría, de estos kits diagnósticos y la petición que se ha hecho directamente ayer a la Organización Mundial de la Salud para adquirir nuevos insumos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Marilia García y Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.